Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. El Frente de Todos está sufriendo una metamorfosis, una transformación, y se está constituyendo lentamente en el frente de algunos. Y cuando uno suscribió, puso su voto, trabajó y apoyó para que se fueran los que estaban, era porque la realidad de lo que mostraba el macrismo era absolutamente insostenible en la Argentina. Claro, apareció la pandemia, y eso modificó y trastocó supuestamente la planificación de gobierno que existía. Pero ya a un año de esto, y ante la demostración que la cuarentena logró en principio el objetivo, pero que después la gente se agotó, se cansó y ya no le importa y ha roto todos los parámetros, y estamos en un tremendo riesgo porque se ha triplicado en capital y provincia de Buenos Aires los contagios en los últimos 30 días, el gobierno está apostando todo su proyecto político a vacunar. Pero resulta que las vacunas en Europa tampoco dan resultado, porque es imposible vacunar a la población mundial entera y evitar que esto siga circulando. Por lo tanto, estamos en un verdadero brete, y esta transformación del Frente de Todos en el Frente de Algunos tiene que tener también el contenido político. Y se transforma en el Frente de Algunos cuando en el Frente de Todos se pide: hagan algo por Vicentín, hagan algo por la estafa y el vaciamiento de Cambiemos del Banco Nación, y se da marcha atrás y todo queda en una nebulosa. Hagan algo cuando un grupo minoritario de productores de la oligarquía que produce bienes gananciales para 7 empresas exportadoras que solamente le importan los dólares que dejan afuera, que por otro lado no los traen como corresponde, hagan algo con el tema del maíz, y otra vez una cosa y después marcha atrás. Y Vicentín, y el maíz, y la vacuna, las marchas y contramarchas y la falta de comunicación, ya dijimos primero que era mala, y después ahora decimos que es pésima, y entonces nosotros nos sentimos con la imperiosa necesidad, no de darle una clase a los que manejan la difusión del Estado, ni al presidente, ni a nadie, pero sí a los oyentes, para que se fijen y escuchen que hay muchas cosas para marcar, pero que no la usa el gobierno. Y hay un dato significativo. Miren, un país cuando tiene su industria parada es absolutamente inviable. Hay algo que se debería poner en toda la campaña nacional, pero no lo hacen. Hablan con un idioma chabacano a la girada para ver si con eso les llegan al bulbo, al pueblo, a la base, y justamente para ver si con ese idioma, entre comillas lo de idioma, pueden ganar a mayor cantidad de gente. Y entonces tenemos un grave problema cultural, porque es un mensaje que firma la Presidencia de la Nación en una cosa realmente bastante insólita. Eso no gana ni convence a nadie. Pero de todas formas, y de cualquier manera, en todo caso eso espanta a una clase media, y a lo mejor abajo puede tener mayor interpretación, según cree el gobierno. Bien, pero ¿por qué no usan la difusión para cosas tan concretas? Miren, estos son datos del INDE, no inventamos nada, es decir, no es una idea nuestra, es una cosa que sacamos de datos oficiales. Hay un dato de un crecimiento muy interesante que se da en el mes de noviembre del año pasado sobre la capacidad industrial. Es decir, nosotros estábamos utilizando en noviembre del 2020 un 63% de la capacidad industrial instalada. Fíjense que un país tiene que usar el 100%, pero estábamos usando el 63%. En abril, cuando arrancó la pandemia, la capacidad industrial que se utilizaba era apenas del 42%, es decir, se paró todo. Después se volvió a reactivar. Pero resulta que investigando nos encontramos que
en noviembre del año 2019, cuando el reino de Mauricio Macri, con plena actividad, sin pandemia y sin nada, los datos que muestran son que es un 2,5, un 2,6, para ser claritos, por ciento más en noviembre del año pasado que en noviembre del gobierno de Macri. A ver si soy claro. La capacidad industrial instalada durante un momento donde no había pandemia, donde no había ningún tipo de problemas, era inferior a lo que fue con la pandemia en el gobierno de Fernández. ¿Por qué no usan esto? Pregunto. Y le voy a dar otros datos más complementarios para que nos entendamos y sepamos de qué estamos hablando. ¿Qué cosas fueron las que aumentaron? Miren, los productos de construcción aumentaron un 80% de capacidad industrial, hablamos siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente estaba en su casa, empezó a hacer modificaciones, empezó a hacer arreglos, sabían que no podían viajar al exterior, empezaron a gastarse el dinero que tenían pensado para las vacaciones, etcétera, ¿no? El 80% aumentaron los productos de construcción de la capacidad industrial. Después le siguió el hierro y el acero, 75%. Después el papel y el cartón, que aumentó un 71%. Después los productos químicos, 68%. ¿Y qué productos cayeron? O sea que se vendieron menos que en la época de Macri. El tabaco cayó un 10%, los plásticos derivados del petróleo un 9%. Ahora, si estos datos se utilizan en una campaña y se le explica a la sociedad que cuando no había pandemia, cuando no había ninguna enfermedad, cuando todo funcionaba, cuando, según Macri, esta pandemia más larga del mundo nos va a arruinar, bueno, cuando estaba él y no arruinaba a nadie, la capacidad industrial argentina era inferior en noviembre del año que él gobernó, 2,5 puntos con relación a noviembre de la pandemia, significa que las importaciones habían destruido la industria nacional. ¿Por qué no usan estas cosas? ¿Por qué no habla de esto? La comunicación del Estado, que tiene tantos empleados y tantos sueldos, voy a decir una palabra para que entiendan todos, porque así le gusta a la Secretaría de Prensa, al cohete. Entonces, cuando uno ve estas cosas, le suma a los errores, a esos yerros profundos de marchas y contramarchas, y se da cuenta que el frente se va reduciendo, que ya el frente no es de todos, que el frente es de algunos, y desde el peronismo le están diciendo abran espacios y llamen a la gente del peronismo. Y Fernández dice, hay que manejarse con la unidad porque no hay que romper la unidad. Llamen a la gente del peronismo porque se están abriendo muchos frentes. Y finalmente, cuando uno ve que todavía hay funcionarios que puso Macri, todavía están un año después en lugares de decisión y no se los cambia. Y entonces uno pregunta, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? Los que pusieron los votos están afuera y los que hicieron el desastre de la Argentina todavía son funcionarios. Yo, la verdad, que me lo expliquen porque no entiendo. El ministro de Trabajo tiene un funcionario que viene de la época de Triaca y ese ministro, el de Trabajo, todavía no tuvo la capacidad de cambiarlo y está dando vuelta porque supuestamente ese funcionario estaría protegido por Sergio Massa. Supuestamente, digo yo, no tengo confirmación, pero es lo que dicen ellos. Y entonces uno dice, ¿de qué estamos hablando? ¿Es el frente de todos? ¿De cuáles todos, diría un muchacho? Entonces, allí aparece a preguntarse uno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, yo le voy a decir de qué estamos hablando. Se llama Gustavo Darío Morón. Entró con la firma de Triaca, de, por supuesto, el jefe de gabinete de Macri, de Mauricio Macri, etcétera, etcétera, y del ministro de Trabajo. Es un hombre muy llegado al intendente general de Pueyrredón, a Guillermo Montenegro, y es el que maneja la superintendencia de riesgo de trabajo. ¿Cómo? ¿No lo cambiaron todavía? ¿Necesitan un año más para pensar? Allí está trabajando un hombre puesto por Triaca. Y así le podría nombrar varios casos más. Entonces, el cambio
la necesidad de la transformación que ha tenido el voto ciudadano hace que pensemos que el Frente de Todos se está achicando y es el Frente de algunos. Y entonces aparece Gioja, que además de ser sanjuanino, opina sobre la interna de la provincia de Buenos Aires, diciendo que no estaría mal que Máximo Kirchner fuera presidente, y también dijo que no estaría mal que Fernández se haga cargo de la presidencia y el 21 de marzo le da la presidencia. Y el militante del PJ dice, ¿nos van a llamar a votar alguna vez? No, quédense tranquilos, no los van a llamar. Se arregla en una habitación con 10 personas como mucho. Bueno, estas cosas hacen que la dispersión abajo sea muy importante. Y ustedes no me lo creen cuando yo lo digo, y ojalá que esté equivocado el periodista, porque no quiero que fracasen. Por eso han frenado en el Congreso de la Nación lo que presentó el Poder Ejecutivo con el aval de 15 gobernadores, que es la cancelación de las pasos. Porque se dieron cuenta que si las pasos se suspenden, va a haber listas por todas partes armadas por peronistas que van a complicarle la vida a todo el mundo. Y entonces dijeron, me parece que nos conviene las pasos, porque en las pasos, si no sacan el porcentual, se caen las listas. Vayan pensando lo que nos está ocurriendo. Porque una cosa es la pandemia, otra cosa es la ineficacia, otra cosa es la burocracia de los ganapanes que no se molestan en hacer este tipo de cosas, de investigar aunque sea estos datos, de defender las cosas que ponen en evidencia por qué la gente los votó, porque era desesperante la situación de la industria nacional. Porque si con la pandemia, en noviembre, la capacidad ociosa industrial creció 2,5 puntos más que en plena normalidad de Macri, miren ustedes cómo estaría la industria con la apertura de la importación del liberalismo macrista. Bienvenidos a Ayer y Hoy.